¿Y si te dijera que todo lo que construiste con esfuerzo puede volverse en tu contra sin que lo notes? Esta historia no es una exageración, no es ficción, es real. Le pasó a un hombre con poder, dinero y un negocio exitoso. Un millonario que creía tenerlo todo, hasta que se atrevió a mirar su imperio desde abajo. Y lo que vio, lo dejó helado. Pero antes de seguir, le pido un favor. Le pregunto, ¿desde dónde me estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. ¿México, España, Brasil, Argentina o Colombia? Lo curioso es que no fue por rumores, ni por una auditoría, ni por la competencia. Fue por una frase escrita en un papel anónimo. Una advertencia. No tienes idea de lo que pasa cuando no estás. Esa oración encendió una chispa, y esa chispa lo llevó a ponerse un uniforme, disfrazarse y meterse entre su propio personal como un infiltrado. El resultado, un secreto tan sucio que nadie había tenido el valor de contárselo en la cara. Lo que descubrió no fue solo un fraude, ni un robo, fue una traición en cadena. Empleados que él había ayudado, robándolo, un gerente que parecía leal, manipulándolo, un hijo que creía honesto, encubriendo abusos, y una víctima silenciosa que, sin querer, se convertiría en la clave para derrumbar toda una estructura de corrupción disfrazada de empresa familiar. Pero aquí no hay héroes de telenovela. Lo que vas a escuchar es una historia cruda, sin filtros, con verdades incómodas y decisiones que pocos se atreven a tomar. Porque lo que este hombre hizo después puede parecer admirable para unos y brutal para otros. Depende de ti. El final de esta historia aún está abierto, porque quien la escucha decide si repetirla o romper el ciclo. Jamás pensé que tendría que esconderme dentro de mi propio imperio. Siempre fui un hombre de decisiones firmes, pero esa semana algo me carcomía por dentro. Construí ese restaurante con sudor y confianza, y de repente todo me olía a podrido. Pensé que era paranoia. Pero cuando el teléfono sonó por tercera vez y colgaron sin decir nada, supe que algo andaba muy mal. Empecé a notar señales. Los clientes ya no sonreían igual. Algunos empleados evitaban mirarme a los ojos, y mi esposa me soltó una frase que me perforó el pecho. Tu restaurante ya no tiene alma. Algo se estaba pudriendo desde adentro. Y lo peor no era eso. Lo peor era la certeza de que me estaban ocultando algo grave. Decidí desaparecer por unos días. Anuncié un viaje falso por temas de negocios, pero me quedé en la ciudad, en silencio, acechando desde las sombras. Me sentía como un extraño en mi propio reino, pero la idea me golpeó de golpe una madrugada. ¿Y si me meto allí como uno de ellos? ¿Y si me vuelvo invisible, un desconocido con ojos y oídos? Llamé a una maquilladora, cambié mi peinado y hasta practiqué una nueva forma de hablar. Me conseguí un uniforme de mozo y preparé mi historia. Era Daniel, un nuevo ayudante recomendado por un proveedor. Cuando crucé la puerta del restaurante con mi nuevo rostro, nadie sospechó nada, ni siquiera el gerente en quien más confiaba. El tipo me presentó como si yo no valiera nada. Chicos, este es Daniel, va a cubrir unas mesas mientras conseguimos a alguien fijo. Nadie me saludó, nadie me miró. Fue como tragar un veneno que yo mismo preparé. Porque en ese momento entendí que todo lo que construí se había transformado en un monstruo que ya no me pertenecía. Y aunque ya había olido la traición en el aire, lo que estaba a punto de descubrir superaba cualquier pesadilla. Había una verdad enterrada en esas cocinas, entre platos sucios, gritos reprimidos y mentiras de uniforme. Y esa verdad llevaba años creciendo en silencio, como una bomba a punto de estallar. Siempre creí que ser generoso con mi equipo era suficiente. Regalé bonos, pagué cursos, organicé cenas navideñas con mariachis y barra libre.
Les di oportunidades que yo nunca tuve, pero últimamente esa calidez que antes me recibía con abrazos y bromas se volvió silencio. Un silencio pesado, casi incómodo. Ya no me saludaban con entusiasmo. Algunos bajaban la mirada, otros apenas murmuraban un buenos días. Parecía como si mi presencia incomodara, como si yo fuera el intruso. Y eso que, irónicamente, ese restaurante no existiría sin mis noches sin dormir, sin mis sacrificios, sin el dinero que dejé de gastar en mi propia familia para invertir en ellos. No fue de un día para otro. Fue como un veneno lento. Uno que empieza con un detalle mínimo, una mirada esquiva, una sonrisa forzada, hasta que te das cuenta que estás rodeado de personas que fingen respetarte. Y lo peor es que uno se pregunta, ¿fui yo el que cambió o fueron ellos? Me torturaba pensando en qué había hecho mal. ¿Acaso mi generosidad se volvió rutina? O tal vez algunos confundieron bondad con debilidad, porque cuando uno da mucho, siempre hay alguien que empieza a pedir más, hasta que un día ya no agradecen nada. Solo exigen, critican y planean tu caída cuando das la espalda. Sentía que algo se estaba gestando en la oscuridad. Un tipo de resentimiento silencioso que se alimenta de rumores, de envidia, de traiciones pequeñas que nadie menciona, pero que se notan. Y empecé a sospechar que ese silencio no era solo frialdad, era miedo, o peor, culpa. Algo me decía que todos sabían algo que yo no, como si hubiera un secreto flotando entre ellos, un código que los unía y que me dejaba afuera. Fue ahí cuando entendí. Si quería la verdad, no la conseguiría como patrón. Tenía que convertirme en uno de ellos. El sobre llegó una mañana cualquiera, sin remitente, con mi nombre escrito en tinta corrida. Pensé que era publicidad, una queja, algo administrativo. Pero al abrirlo, encontré solo una hoja doblada en tres, con una frase escrita a mano. No tienes idea de lo que pasa cuando no estás. Sentí un escalofrío. No era una amenaza, era peor, era una advertencia. Durante segundos pensé que era una broma. Pero algo en esa caligrafía temblorosa y decidida me dio otra sensación. Era alguien del personal, alguien que sabía que algo grave ocurría. Y lo más inquietante, no se atrevía a hablar directamente conmigo. ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿O porque ya no confiaban en mí? Guardé el billete en el cajón de mi escritorio y traté de seguir con mi día. Pero no pude. Esa frase me taladraba la mente. ¿Qué estaba pasando a mis espaldas? ¿Qué cosas se hacían cuando yo no estaba? Mi mente empezó a llenar los huecos con sospechas, maltrato a clientes, robos, drogas, humillaciones, quién sabe qué más. Intenté mantener la calma, racionalizar. Tal vez era exageración, pero luego recordé ciertos rumores, frases sueltas que escuché por los pasillos. Mientras el jefe no venga, todo bien, o hoy no está el patrón, así que relajados. Frases que, en su momento, no me importaron. Hoy me parecían pistas. Revisé las cámaras de seguridad, pero, claro, siempre están casualmente dañadas los días que no estoy. Y ahí fue cuando lo entendí. Si alguien arriesgó escribir esa nota, fue porque lo que pasa cuando no estoy no es un simple error, es un crimen, o una traición, o ambas cosas al mismo tiempo. Ya no podía ignorarlo. Ese papel me quemaba en el bolsillo como una cuenta pendiente. No podía seguir mirando hacia otro lado mientras mi nombre, mi reputación, mi restaurante, se convertía en escenario de algo oscuro. Tenía que actuar, pero no como patrón, sino como un fantasma, un espía, un desconocido. El plan ya estaba decidido, pero ejecutarlo fue otra historia. Mirarme al espejo y no ver al dueño, sino a un simple camarero sin nombre, fue como ver una versión enterrada de mí mismo. Cambié mi estilo, cubrí las canas, me puse una barba postiza,
Me vi común, invisible, y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Mi asistente personal, que fue el único en saber lo que haría, consiguió un uniforme sin marcas, algo usado, incluso con una mancha de grasa en la parte baja. Más realista, dijo. Practiqué mi historia, recién llegado a la ciudad, buscando trabajo, sin experiencia formal. Un tipo común, como tantos otros que había contratado antes sin mirar dos veces. Entré al restaurante por la puerta de atrás, con la cabeza baja, fingiendo nerviosismo. El gerente apenas me miró. «Daniel, no, ponte el delantal y sígueme». Ningún saludo, ninguna sonrisa. Era como si ya estuvieran acostumbrados a que los nuevos fueran invisibles, lo cual decía más de la cultura del lugar que de mí mismo. Los empleados me observaron de reojo, con ese aire de superioridad que usan los que llevan años en un lugar y creen que mandan más que el jefe. Me dieron una bandeja sucia, me asignaron las mesas del fondo, y uno incluso me dijo al oído: «Si no chupás media, acá no durás ni 2 semanas». Sonreí por dentro. No tenía ni idea. Ese primer día descubrí algo que me golpeó más que cualquier insulto. No era solo que no me reconocieran, es que no les importaba quién era yo. En sus ojos, yo era parte del mobiliario, y aunque eso me ayudaba en mi misión, también me dolía. ¿Qué clase de ambiente había creado sin darme cuenta? Ser invisible te muestra lo que nadie te dice cuando llevas traje caro. Escuché cosas que nunca habrían dicho frente a mí. Vi actitudes que explicaban muchas de las quejas que llegaban últimamente. Pero eso era apenas el principio. Mi plan no era solo escuchar, era desenmascarar, y lo que iba a escuchar al día siguiente cambiaría todo. No esperaba una ovación, pero sí creí que al menos alguien levantaría una ceja al verme. Pero no. Pasé por delante del gerente con quien trabajé por casi 8 años, el mismo que un día me pidió prestado para operar a su madre, y nada, ni una sospecha. Me trató como si yo fuera un delivery más, un número, un bulto con piernas. Quise ponerlo a prueba, me acerqué casual, le pregunté si conocía al dueño, si era buena persona. Su respuesta fue una carcajada burlona. «Ese viejo ni aparece, vive en su nube, mientras no joda, todo bien». Y me lo dijo a la cara, como si hablar mal de mí fuera deporte nacional. Me sentí golpeado, como si me hubieran escupido en la cara sin manos. Los demás empleados lo siguieron, comentarios sarcásticos, imitaciones, chismes sobre mis decisiones pasadas. Todo salía sin filtro. Era como si, en mi ausencia, se hubieran quitado la máscara y mostrado sus verdaderos rostros. El respeto que yo creía tener era, en realidad, miedo disfrazado de cortesía. Y ya no me temían. Lo más doloroso fue ver que los peores comentarios venían de quienes más ayudé. Un cocinero al que saqué de la calle, una hostess que me suplicó por una oportunidad cuando nadie la contrataba por estar embarazada. Gente a la que abrí puertas. Hoy hablaba de mí como si fuera un estorbo, un estafador, un hipócrita. Y ahí fue cuando entendí por qué nadie me reconocía, porque, en realidad, ya no me veían como una persona. Me veían como una figura lejana, desconectada, casi una leyenda urbana. Un patrón ausente que solo existe en la nómina. Yo era una sombra para ellos, y por eso mi disfraz era perfecto, el mejor aliado. Pero también fue una llamada de atención brutal. Si ni los más cercanos podían verme, ¿cuántas injusticias más habrían pasado frente a mis ojos sin que yo me diera cuenta? Y lo que venía después, lo que estaba por descubrir detrás de una conversación accidental en la cocina, me haría tragar una verdad mucho más amarga. El primer día fue incómodo. El segundo fue insoportable. Ya no necesitaba escuchar chismes para notar que todo se estaba desmoronando. Las comandas salían tarde, los platos llegaban fríos,
y los camareros se peleaban delante de los clientes como si estuvieran en el patio de un colegio. Nadie tomaba responsabilidad. Nadie se disculpaba. Vi cómo una pareja se levantó indignada tras esperar 40 minutos por una pasta que nunca llegó. La cocina simplemente perdió la orden y nadie hizo nada. Un mesero se encogió de hombros y dijo: «Que se vayan, igual seguro dejan poca propina». Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No era mi restaurante. Era una mala copia de sí mismo. En la barra noté botellas que no deberían estar abiertas, bebidas servidas sin registrar. El barman tenía una pequeña libreta donde anotaba extras que nunca entraban en el sistema. Le pregunté con inocencia qué era eso. Me guiñó el ojo y dijo: «Un pequeño bono por saber moverme, pero shh, esto es entre nosotros». Sonreí. Por fuera, en la cocina, vi cosas aún peores: productos vencidos, utensilios sucios, grasa acumulada que no se limpiaba desde hacía días. El chef gritaba más de lo que cocinaba, insultaba, empujaba, maldecía, y nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el gerente. «Así trabaja desde siempre», decían, como si eso justificara todo. Lo que más me impactó fue cómo la falta de liderazgo había podrido cada rincón. Nadie se sentía vigilado, mucho menos valorado. Todos trabajaban por inercia, como autómatas que odian estar ahí, pero necesitan el sueldo. Lo que yo había soñado como un templo del buen servicio era ahora un campo de batalla emocional. Y todavía no había visto lo peor. Porque en ese ambiente descompuesto, de caos silencioso y rutinas podridas, empecé a percibir algo más profundo. Una red, un sistema paralelo, una mafia interna. Y si mis oídos no me engañaban, había alguien que lo dirigía todo desde las sombras. No tardé en notar que la cocina era un mundo aparte, casi una dimensión paralela donde reinaban el caos y la negligencia. El suelo pegajoso, los cuchillos oxidados, las sobras acumuladas en rincones que daban náuseas. La higiene era un chiste cruel, y lo peor, nadie parecía alarmado, como si la mugre fuera parte del menú. Vi a un cocinero recoger del suelo un pedazo de carne, soplarle el polvo y ponerlo de nuevo en el plato. Lo hizo con tal naturalidad que entendí. Eso no fue un error, era rutina. Pregunté si eso era normal. Me miraron como si fuera idiota. «¿Qué crees? Aquí nada se desperdicia», me dijo uno, riéndose como si acabara de contar un chiste. Peor aún fue descubrir que algunos productos nunca llegaban al plato. Había pedidos de carne fina, vinos caros y postres importados que desaparecían antes de llegar a las mesas. Lo supe cuando vi una caja de camarones premium siendo cargada en el baúl de un auto que no era del restaurante. Era un robo descarado, con complicidad. Mientras tanto, los clientes se quejaban cada vez más. Platos fríos, pedidos mal tomados, tragos sin alcohol. Un señor mayor, claramente indignado, llamó a uno de los meseros para reclamar y éste, sin vergüenza alguna, le dijo: «Si no le gusta, hay muchos restaurantes por aquí». Lo dijo con una sonrisa. Esa sonrisa que arde. Cada escena era una herida abierta. No podía intervenir aún, pero cada segundo en ese ambiente me llenaba de impotencia. Me había convertido en testigo del colapso de todo lo que construí. Y aún así, nadie sospechaba que el camarero nuevo era el dueño, viendo cómo su legado se transformaba en basura. Pero fue una noche específica, después del cierre, cuando presencié algo que me hizo dudar de todo. No era solo desorden, había estrategia. Alguien estaba beneficiándose del caos, y la podredumbre, literal y simbólica, era parte de un plan mucho más grande del que imaginaba. No la había notado antes. Era callada, siempre con la cabeza baja, y se movía con una rapidez que delataba nervios más que eficiencia. Su nombre era Clara, y bastó una noche para darme cuenta de que algo en su mirada pedía auxilio.
No era cansancio, era miedo. Un miedo que se respiraba cuando el chef pasaba cerca. El tipo era un ogro. Gritaba, empujaba, escupía el piso y trataba a todos como basura. Pero con Clara era distinto. Se acercaba demasiado, la rozaba accidentalmente, le hablaba al oído cosas que la hacían tensarse entera. Nadie decía nada, todos veían, todos sabían y todos callaban. El silencio era su cómplice. Un día, mientras ella limpiaba el pasillo trasero, lo vi acorralarla entre cajas de bebidas. Me escondí detrás de la puerta, el corazón a 1000. «¿Vas a seguir ignorándome?», le dijo con voz áspera. «Sabes que tengo poder acá. Un favor mío, y te suben el sueldo». Ella no respondió. Solo apretó los labios como quien se traga el asco. No pude intervenir. Aún no. Mi rol era observar. Pero mi rabia me hacía temblar las manos. ¿Esto estaba pasando en mi restaurante? Con una empleada que probablemente había soñado con una vida mejor. Me sentí sucio, cómplice por omisión. No podía dormir esa noche. Sentía que estaba viendo cómo el infierno se instalaba en mi cocina. Intenté hablar con ella discretamente al día siguiente. Me agradeció la ayuda con una sonrisa rota y dijo: «No se preocupe, ya me acostumbré». Esa frase me perforó el alma. Acostumbrarse al abuso, acostumbrarse al dolor, acostumbrarse a no tener a quién acudir. Todo eso, bajo mi techo, bajo mi nombre. Ese día supe que esto iba más allá de robos o desorden. Se trataba de dignidad, de justicia, de humanidad. Clara no era solo una víctima. Era la prueba viviente de que mi restaurante se había convertido en un campo de impunidad. Y ese secreto estaba por explotar. Al tercer día descubrí que el caos no era casual. Había un orden en la desorganización, y en el centro de todo estaba el gerente. El mismo que un día me juró lealtad eterna. Ahora manejaba los horarios como cartas marcadas. Castigaba con turnos dobles a quien no le reía los chistes y premiaba con salidas tempranas a sus favoritos. Me metí al sistema desde una computadora olvidada en la oficina y confirmé lo que sospechaba. Registros falsificados, horas extra no pagadas, nombres de empleados que figuraban como ausentes cuando claramente habían trabajado. Había un patrón, y ese patrón tenía nombre, firma y olor a traición. Cada dato era una puñalada. Pero lo peor estaba aún por salir: las propinas. A los clientes se les sugería incluirla en la cuenta, y muchos lo hacían. Pero ese dinero nunca llegaba completo a las manos de quienes lo merecían. El gerente reunía los sobres, abría uno por uno y repartía según su propio criterio. A veces ni siquiera repartía, simplemente desaparecían. Un camarero se me acercó y, sin saber con quién hablaba, me susurró: «Aquí, si no le das parte al jefe, te ponen a limpiar baños». Lo dijo con resignación, como si fuera normal, como si el abuso fuera una política de empresa. Y lo peor, muchos lo aceptaban, porque tenían miedo, porque nadie escuchaba, porque nadie creía que podía cambiar. Cada turno era una función teatral mal actuada, con sonrisas falsas y miradas vacías. La gente trabajaba por obligación, no por motivación. Y ese gerente, que debería ser el líder, era un cobrador de impuestos no declarados, un verdugo con planilla. Verlo reírse con el dinero ajeno me revolvía el estómago, pero no me bastaba con verlo. Yo quería pruebas. Necesitaba exponerlo frente a todos. Y justo cuando empezaba a planear cómo desenmascararlo, una conversación entre él y otro empleado reveló algo aún más podrido. Una red interna, una complicidad con alguien que jamás imaginé. Lo que estaba por oír me heló la sangre. El apodo me lo gané sin saberlo: el patrón burgués ausente. Así me llamaban entre ellos. Al principio pensé que era sarcasmo pasajero, pero no. Era un título oficial.
repetido entre risas mientras fumaban en la parte trasera del restaurante. «Ese tipo vive de las rentas y no tiene idea de lo que pasa acá», decía uno mientras se robaba una coca del almacén. Escucharlos hablar de mí como si fuera un fantasma arrogante fue como tragar vidrio. Había dejado años de mi vida construyendo ese lugar, pagando sueldos puntuales, aguantando crisis, arriesgando todo. ¿Y así me veían? Como un millonario caprichoso desconectado de la realidad. Fue un golpe al ego y al alma. Uno de los cocineros contó que una vez me vio llorar en mi oficina y soltó: «Seguro era porque el caviar no estaba lo suficientemente frío». Risas, burla, un teatro sin vergüenza. No sabían que me estaba escondiendo detrás del montacargas, escuchando todo, con los dientes apretados y el corazón palpitando como un tambor de guerra. Lo más duro no era el desprecio, sino el desprecio injusto, porque yo sabía que no era perfecto, pero siempre me había esforzado por ser justo. Los escuché inventar historias sobre mi vida privada, sobre mis hijos, mi supuesta amante, y hasta sobre un rumor ridículo de que yo había comprado el restaurante con dinero sucio. Fantasías de frustrados. Lo que vi fue un reflejo torcido de mí mismo, como si mi ausencia hubiera creado un monstruo colectivo, donde la ignorancia, la envidia y la rabia se mezclaban hasta construir un enemigo imaginario. Y en ese juego, yo era el villano, aunque el verdadero villano aún estaba entre ellos, sonriendo, controlando todo. Y justo en ese instante, mientras los escuchaba reír, alguien mencionó algo que me hizo congelarme. 3 palabras, una frase simple, pero con un peso brutal. Algo que cambiaría mi percepción de toda esa gente, y aunque no lo sabían, acababan de darme la clave para destruir todo ese teatro. Nunca pensé que escuchar mi propio nombre pudiera doler tanto. Estaba agachado, organizando copas detrás del mostrador, cuando lo oí claro como el agua. «Ese hijo de puta del dueño no sirve para nada». Fue como si alguien me escupiera en la cara. El aire se volvió denso, los oídos me zumbaban, y por un momento no supe si reír o gritar. El que lo dijo fue uno de los meseros más antiguos, el mismo al que una vez ayudé a pagar la operación de su hija. Lo dijo con rabia, pero también con esa libertad de quien sabe que su jefe no está escuchando. Claro, no sabían que el jefe estaba ahí, de pie, disfrazado, con el alma hecha pedazos. Las risas de los otros no ayudaron. Uno agregó: «Ojalá se muera el burgués ese y nos deje el restaurante». Otro soltó: «Seguro está en su mansión con alguna modelo pagada». Y ahí entendí que no era una opinión aislada, era una narrativa construida, repetida, alimentada entre ellos, y yo era el chivo expiatorio perfecto. Me sentí traicionado, no por lo que decían, sino por lo que revelaba el tono con que lo decían. No había dolor, ni crítica constructiva. Había desprecio. Y eso me hizo pensar: ¿cuándo dejé de ser el líder y pasé a ser el enemigo? ¿Cuándo mi presencia se volvió tan insignificante que nadie me temía ni me respetaba? Quise gritarles la verdad, quitarme la máscara, el delantal y escupirles en la cara todo lo que sabía. Pero me contuve, porque entendí que la rabia me nublaba, y aún me faltaban piezas del rompecabezas. Sabía que algo más grande se escondía detrás de esa actitud colectiva. No era solo odio, era encubrimiento. Y tenía razón, porque al día siguiente, en un descuido, escuché una conversación en el baño entre 2 empleados. Una frase corta, 3 palabras que me helaron la sangre. Y por primera vez sentí que había llegado al corazón de la podredumbre. Fue en el baño, justo cuando pensaba que no podía sorprenderme más. Entré a limpiar una bandeja sucia, fingiendo estar apurado, cuando escuché voces. 2 camareros hablaban en voz baja, pero la acústica del baño los traicionó. «Acuérdate de borrar las mesas 4 y 7 del sistema»,
dijo uno. El otro respondió, tranquilo, ya las metí como canceladas. El gerente se lleva su parte. Me quedé paralizado. ¿Canceladas? Esas mesas habían pagado. Yo lo sabía. Incluso vi una de las cuentas. El fraude era claro. Cobraban al cliente normalmente, pero luego anulaban la venta en el sistema. El dinero iba directo al bolsillo de alguien, y ese alguien no actuaba solo. Era una red, eficiente, silenciosa y muy cómoda con la impunidad. Esperé a que salieran y revisé el tacho de basura. Ahí estaba, un recibo roto, con los nombres tachados. Lo armé como un rompecabezas, y ahí lo vi. Mesa 7, 2 platos principales, 3 bebidas, total de más de $100. El papel estaba manchado, pero el fraude era limpio, metódico, repetido. No era la primera vez, ni sería la última. Volví a la sala sintiéndome traicionado a un nivel nuevo. No era solo que me insultaban o que no me respetaban. Me estaban robando, de frente, con una sonrisa en la cara. Mientras yo confiaba en ellos, mientras me esforzaba por mantener a flote el negocio, ellos exprimían cada rincón del sistema como si fueran dueños. Pero lo que más me dolió no fue el robo, fue el cinismo, esa tranquilidad con la que lo hacían, como si fuera parte del protocolo. El dueño ni se entera, decían, y tenían razón. No me enteraba, hasta ahora. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque lo que venía a continuación ya no era solo un fraude, era una traición familiar. Y la verdad que iba a descubrir me rompería el alma en 1000 pedazos. No lo vi llegar. Escuché primero su voz, esa mezcla de arrogancia y desprecio que conocía desde que era niño. «A ver si se apuran, que esto parece una fonda barata», gritó desde la entrada. Sentí un nudo en el estómago. Era mi hijo, mi propio hijo, caminando como si el restaurante le perteneciera, sin saber que su padre lo estaba observando a pocos metros, disfrazado de camarero. Lo miré con otra lente, por primera vez. Ya no era el niño al que le enseñé a cocinar pasta los domingos, ni el joven inseguro que temía decepcionarme. Ahora era un adulto altivo, con aires de jefe y cero empatía. Saludó a algunos empleados con un gesto condescendiente, ignorando a los demás. No preguntó por nadie, no agradeció nada, solo dio órdenes, malas. Se acercó al gerente y se encerraron en la oficina. No escuché todo, pero capté una frase que me perforó. «Mi papá ya ni aparece. Esto está en nuestras manos». «¿Nuestras?» Como si el restaurante fuera un trofeo que él podía repartir como botín. ¿En qué momento dejé de ser ejemplo para convertirme en estorbo en su ambición? Lo seguí disimuladamente durante la tarde. Vi cómo hablaba con los proveedores sin saber ni lo que pedía, cómo se metía en la cocina a gritar por detalles que no entendía. Una mesera tropezó cerca de él y le lanzó una mirada que me quemó por dentro. «¡Idiota!». Sí, esa palabra salió de su boca, contra alguien que solo intentaba hacer su trabajo. Cada gesto, cada palabra suya, era un reflejo distorsionado de algo que yo mismo ayudé a formar. Lo crié con comodidades, sí, pero también con principios. ¿En qué momento los perdió? ¿O acaso nunca los tuvo? Me invadió una culpa sorda, como si ese monstruo con mi apellido fuera mi castigo por haber confiado demasiado, y aún no sabía lo peor. Porque esa noche, al revisar los archivos del gerente, encontré algo firmado por mi hijo, una transacción, una autorización, y al leerla, comprendí que no solo estaba implicado, él era parte activa del fraude. La traición ahora tenía rostro, y llevaba mi sangre. Lo vi desde la distancia, con el delantal puesto y los puños cerrados. Mi hijo estaba en el centro del salón, señalando con el dedo a una empleada. Gritaba, no discutía, gritaba. «¿Eres sorda o estúpida? Te pedí ese pedido hace media hora. Inútil». La chica, joven, temblaba mientras sostenía una bandeja. Nadie intervenía. El salón entero se volvió hielo. Esa empleada era Clara,
la misma que ya venía soportando acoso del chef y silencio de todos. Ahora era el blanco de mi propio hijo. Él, con la boca torcida de rabia y superioridad, la empujó ligeramente con 2 dedos. «¡Muévete, carajo!». Un cliente se volteó, incómodo. Nadie aplaudió esa escena, pero tampoco hubo defensa. El miedo ya había echado raíces profundas. Quise intervenir, romper mi personaje, gritarle, arrastrarlo de una oreja como cuando era niño. Pero me contuve. Clara salió corriendo hacia la cocina con lágrimas en los ojos. Mi hijo se acomodó el saco como si nada hubiera pasado y volvió a su celular. El gerente, al fondo, miraba y no decía una palabra. Cómplice silencioso, vergonzoso. Me acerqué a Clara más tarde. Le ofrecí agua, le pregunté si estaba bien. Me miró con una mezcla de vergüenza y resignación. «No pasa nada, es el hijo del dueño. Puede hacer lo que quiera». Esa frase me rompió por dentro, porque era cierta. Hasta ese momento, él podía hacer lo que quisiera, y yo lo había permitido. Esa escena me cambió, no solo por la violencia evidente, sino por el mensaje oculto. El poder, cuando se entrega sin control, se pudre, y mi hijo estaba podrido por dentro. No de maldad pura, sino de impunidad heredada. Le di todo sin exigirle lo suficiente, y ahora veía las consecuencias en carne viva, en lágrimas reales. Y mientras pensaba cómo actuar, llegó la bomba final, una grabación filtrada, captada en la oficina del gerente, donde mi hijo hablaba de mí, como si fuera un estorbo viejo que pronto deberían reemplazar, una frase, un veneno, y la certeza. La traición ya no era rumor, era oficial. Esa noche no pude dormir. Me senté en una banca del parque frente al restaurante, aún con el uniforme sucio y las manos temblando. Cerraba los ojos y veía a mi hijo gritando, humillando, repitiendo las mismas frases que yo escuché toda mi vida de jefes déspotas, de gente que yo juré nunca parecerme. Y ahí estaba él, siendo exactamente eso. No era solo el tono, era la actitud, el desprecio, la indiferencia al dolor ajeno, la manera en que usaba su apellido como arma y el poder como escudo. Había construido un personaje de arrogancia y crueldad que yo conocía muy bien. Lo conocía porque lo odiaba, porque luché toda mi vida para que nadie me tratara así, y ahora ese monstruo tenía mi sangre. Me preguntaba dónde me equivoqué. Le di amor, educación, libertad. Le hablé de dignidad, de esfuerzo, de respeto por la gente que trabaja. Pero ahora parecía que cada una de esas palabras se le resbaló como agua, como si la bondad le pareciera debilidad, como si la empatía fuera una pérdida de tiempo. Lo observé desde lejos los días siguientes. Siempre llegaba tarde, siempre con un nuevo reclamo, una queja, una exigencia absurda. Daba órdenes sin entender nada del proceso. Se burlaba de los errores ajenos y jamás reconocía los suyos. Cada vez que hablaba, alguien más bajaba la cabeza. Él se sentía importante, yo me sentía devastado. Una tarde lo vi reír mientras Clara limpiaba el suelo de rodillas. No dijo nada cruel, pero tampoco dijo nada amable. Y ese silencio, esa omisión de humanidad, fue más ruidosa que cualquier insulto. Mi hijo no era un jefe, era un abusador vestido de empresario. Y lo peor, pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Fue ahí cuando tomé una decisión. Ya no podía protegerlo, ya no podía justificarlo. Si había una línea que separaba al hombre del monstruo, él la había cruzado sin mirar atrás. Y si quería salvar lo que quedaba de ese restaurante y de mi propia alma, tenía que empezar por él. Escuché la frase desde la oficina, con la puerta apenas entreabierta. El gerente, ese mismo que un día me dijo que el restaurante era su segunda casa, estaba sentado frente a mi hijo, riendo como si compartieran un secreto sucio.
Este lugar es una mina de dinero fácil, soltó, como quien habla de un cajero automático que nunca se agota. Y mi hijo asintió, como si eso fuera un cumplido. El gerente sacó unos papeles, probablemente reportes falsificados, y los puso sobre la mesa. Mira esto, gastos inflados, entradas canceladas, doble facturación, y nadie lo nota. Mi hijo tomó uno de los documentos y dijo, mientras mi viejo no aparezca, esto es nuestro. Sentí como si me patearan el pecho. Esa frase fue peor que cualquier insulto. Era oficial, estaban saqueando mi negocio. No solo lo permitían, lo disfrutaban. Había en sus voces una complicidad aceitosa, como la de quienes ya lo han hecho muchas veces. Mi hijo no era víctima del sistema. Era parte activa, cómplice, heredero no solo del restaurante, sino de la corrupción que se había sembrado allí sin que yo lo notara. Escucharlos hablar de mí como si fuera un estorbo viejo fue brutal. No se da cuenta de nada, está pasado de moda, dijo el gerente. Ya ni viene, es como un cuadro colgado en la pared, agregó mi hijo entre risas. Me contuve, quise entrar, gritar, romper todo, pero no, aún no. La humillación debía convertirse en combustible, en estrategia. Salí de allí con el alma hecha trizas, pero con el plan más claro que nunca. Si ellos veían el restaurante como una mina, yo iba a convertir esa mina en una trampa. Iban a caer con todo, porque no solo habían tocado mi negocio, mi nombre, habían tocado mi dignidad. Y eso tiene un precio, y alguien estaba por pagarlo muy caro. Y justo cuando pensaba que ya no podía escuchar algo peor, una frase dicha en voz baja, justo antes de que cerraran la puerta, me dejó helado. Lo único que falta es que el viejo se muera. Y ahí entendí que esto no era solo traición, era una ejecución lenta. Y yo era el objetivo final. La encontré sentada en la escalera de emergencia, fumando un cigarro que no parecía disfrutar. El rostro de Clara estaba apagado, como si hubiera llorado en silencio por horas. Me senté a su lado sin decir nada al principio. A veces, el silencio es más honesto que cualquier pregunta. Después de un rato, fue ella quien habló. No sé cuánto más puedo aguantar acá. Le pregunté qué pasaba, aunque ya sabía la mitad de la historia. Es el chef, es el gerente, es el ambiente, es todo. Su voz temblaba. Uno se acostumbra a que la traten como basura, pero llega un punto en que ni el sueldo lo compensa. Me miró con los ojos llenos de esa mezcla de miedo y resignación que solo conoce quien ha sido ignorada demasiadas veces. Me contó del día que intentó denunciar el acoso, que fue directo al gerente con pruebas, mensajes, testigos, y que él, muy tranquilo, le dijo que no exagere, que no cause problemas, que si no estaba cómoda podía buscar otro lugar. Ese día entendió que no era bienvenida, que el silencio era la única manera de sobrevivir allí dentro. También me habló del resto del equipo. Muchos vieron, nadie dijo nada, algunos incluso se ríen. Me confesó que pensó en grabar, en exponerlos en redes, en hacer escándalo, pero tenía miedo. Tengo una hija, no puedo perder este trabajo. Y ahí supe que el problema ya no era solo mío. Era estructural, y Clara era el rostro más doloroso de esa estructura podrida. Yo, aún disfrazado, la escuchaba como patrón encubierto y como ser humano avergonzado. Ella pensaba que hablaba con un camarero más, un desconocido amable, pero dentro de mí se revolvía la culpa, porque su dolor llevaba mi firma, porque su silencio era el reflejo de mi ausencia, y porque, de algún modo, yo también la había fallado, pero no por mucho más, porque esa conversación, esa confesión, fue la última gota. Clara no lo sabía, pero su historia acababa de activar la tormenta que iba a arrasar con cada rincón de ese lugar. Y alguien más estaba a punto de hablar. Alguien con una historia aún más sucia que la suya.
La forma en que lo dijo me rompió por dentro. Sí, lo denuncié, pero nadie quiso escucharme. Clara hablaba con una mezcla de valentía cansada y dolor acumulado. Me explicó que no fue impulsiva. Juntó pruebas, testimonios de otras compañeras, capturas de mensajes, y un día, con el corazón en la garganta, subió a la oficina del gerente para contar todo. Él la escuchó, frío, con esa cara de «esto me complica». Luego le dijo, con un tono disfrazado de amabilidad, «¿Estás segura que no estás exagerando, Clara? El chef lleva años acá, nunca hubo problemas. Como si el tiempo de permanencia diera inmunidad, como si la costumbre fuera justificación para el abuso, como si su palabra valiera menos que una receta vieja». Después de esa reunión, todo empeoró. Le cambiaron los turnos sin explicación, la mandaban a cubrir mesas lejos, le quitaron las mejores secciones. Algunos empleados comenzaron a evitarla. Ya no confían en mí. Piensan que soy conflictiva, y todo por no querer quedarme callada. Ahí fue cuando me di cuenta que no era solo negligencia, era encubrimiento sistemático. Me ofreció moverme a otra sucursal, lejos del centro. Como castigo disfrazado de solución, continuó. La voz le temblaba, pero no lloraba. Clara ya no lloraba. Se había endurecido por dentro. Me contó que quiso renunciar, pero no podía. Tenía deudas, una hija, una casa que apenas podía mantener. El silencio era una prisión con paredes de necesidad. Yo no sabía cómo responder. No podía decirle, ya cambiará todo, porque ella llevaba meses esperando ese cambio. Tampoco podía revelarle quién era yo, no aún. Pero esa conversación me confirmó que no podía seguir mirando desde las sombras. Clara había hecho lo correcto, y fue castigada por ello. Eso me convertía a mí en culpable, por permitirlo. Pero Clara no era la única víctima, y tampoco era la única que sabía lo que pasaba, porque esa misma noche otro empleado se acercó a mí con los ojos llenos de pánico y me susurró algo que cambiaría toda la historia. Una revelación que haría explotar todo desde las entrañas del restaurante. Todo parecía una noche normal hasta que un cliente, un hombre mayor de semblante serio y mirada penetrante, llamó al gerente con un tono seco. «Quiero hablar con el responsable de este lugar». Ahora, la tensión se cortaba con cuchillo. Nadie entendía qué pasaba, hasta que el hombre señaló discretamente hacia la cocina. «Acabo de ver algo que ustedes no deberían ignorar». Resulta que, desde su mesa, el cliente había presenciado un gesto obsceno del chef hacia Clara. No era la primera vez, pero esta vez alguien externo lo vio. Tengo hijas, y si alguien les hiciera eso, no dudaría en arruinarle la vida, dijo con los dientes apretados. Amenazó con hacer una denuncia pública, incluso mencionó que tenía contactos en la prensa. El gerente, nervioso, intentó calmarlo. Le ofreció una cena gratis, luego una botella de vino importado, después un descuento permanente. Pero el cliente no se dejó comprar. ¿A cuántas más trataron así antes de que yo lo viera? ¿Y qué hicieron ustedes? Nada, ¿verdad? Pues ahora les va a costar. Su voz resonaba por todo el salón. Clara, pálida, apenas podía respirar. Yo observaba la escena desde una esquina, con el corazón en la garganta. Era la primera vez que alguien de fuera veía, sentía y reaccionaba con la indignación que yo cargaba desde hacía días. Por un instante pensé en rebelarme, detener la escena y tomar el control, pero no. Era el momento perfecto para que se expusieran solos, y lo estaban haciendo. El gerente llevó al cliente a la oficina, prometiéndole una investigación interna. Vi cómo ambos desaparecieron detrás de la puerta, y minutos después, el cliente salió visiblemente molesto. «Esto no va a quedar así», murmuró mientras se marchaba. Nadie lo detuvo, nadie lo contradijo, sabían que tenía razón. Y ahí lo supe, el escándalo era inminente.
El velo que cubría años de abuso, corrupción y silencio estaba por caer. Pero antes de que eso pasara, necesitaba una última pieza. Y esa noche, en la basura del restaurante, encontré algo que sellaría el destino de todos. No tardé en descubrir que el cliente no se fue en paz. Lo seguí discretamente hasta la calle y lo vi detenerse frente a su auto, aún enfadado, revisando su celular. Fue entonces cuando el gerente salió corriendo por la puerta trasera, con un sobre blanco en la mano. Miraba a los lados como un ladrón. Se acercó al hombre, le habló al oído y le ofreció el sobre como quien entrega un secreto. El cliente dudó por un segundo, pero tomó el sobre. Lo abrió ahí mismo. No vi el contenido, pero su expresión lo dijo todo. Pasó de indignado a calculador. Guardó el sobre en el bolsillo, asintió brevemente y se subió al auto sin decir una palabra más. El gerente regresó al restaurante como si nada hubiera pasado, silbando, con las manos en los bolsillos. El show había terminado. Me acerqué después a revisar el lugar donde hablaron. Nada. Pero en el basurero encontré la copia de una factura anulada, a nombre del cliente. Comida, bebida, propina generosa, todo como si nunca hubiera existido. No era la primera vez que hacían eso. El gerente no solo sobornaba con dinero, sobornaba con olvido, compraba silencio, reescribía la realidad, y ahí entendí el sistema. Cada amenaza era una oportunidad, cada escándalo, una chance de cerrar bocas. ¿Cuántas veces más había ocurrido esto sin que yo me enterara? ¿Cuántos sobres como ese se habían entregado en la oscuridad, detrás de risas falsas y contratos manchados? Mi restaurante no era un negocio, era una máquina de encubrimiento. Volví a entrar al local como si nada. Nadie notó que faltaba. Nadie imaginó que había presenciado una transacción de esas que no se escriben en ningún manual. Pero mi decisión ya estaba tomada. No solo quería limpiar el nombre del restaurante, quería que cada uno pagara por cada secreto comprado, cada verdad silenciada, cada clara ignorada. Y esa noche, revisando las cámaras escondidas que había instalado días antes, encontré algo aún más grave. Un video que no solo implicaba al gerente, sino a alguien que jamás imaginé capaz de algo así. La traición tenía nueva forma, y ahora tenía también una prueba irrefutable. Mientras limpiaba el almacén trasero, mi excusa favorita para espiar sin ser molestado, noté algo fuera de lugar. Una caja de vinos estaba ligeramente girada hacia la pared, como si ocultara algo. La moví con cuidado y ahí estaba, una pequeña cámara, mal pegada, apuntando directamente hacia la entrada del almacén. No era una cámara del sistema oficial, era clandestina. Me congelé por un segundo. ¿Quién la había puesto? ¿Para qué? Revisé alrededor y encontré un cablecito que se perdía entre las estanterías. Lo seguí hasta una pequeña caja negra escondida dentro de una caja de galletas vacía. Grabador. Eso significaba que alguien estaba recolectando imágenes sin que nadie supiera. Alguien dentro del personal tenía sus propios ojos secretos. Me llevé el dispositivo, lo conecté en casa esa misma noche. Horas de grabaciones, muchas borrosas, otras sin importancia. Pero entonces apareció una escena clara, el gerente entregando un sobre a alguien más. No al cliente, sino a un proveedor. Dinero, intercambio rápido. Luego una frase, ya sabes qué borrar del sistema. Clarísimo, manipulación de inventario. Pero lo peor no fue eso, fue ver a mi hijo entrar a ese mismo almacén días después, abrir el grabador, revisar los archivos y decir, esto está perfecto, así tenemos control. Él sabía de la cámara, la usaba, y lo hacía para proteger el fraude, no para detenerlo. El almacén no era solo un depósito de comida, era un centro de espionaje interno. Vi cómo mi hijo y el gerente se reunían ahí como si fuera su oficina secreta. Acordaban números, nombres,
transferencias, planeaban despidos, alteraban facturas, repartían lo robado. Mi restaurante, mi legado, mi nombre, eran usados como fachada para una mafia en miniatura. Y lo peor, todo quedaba grabado. Todo. Pero ahora, ese todo estaba en mis manos. Ya no era solo sospecha. Tenía pruebas, tenía rostros, fechas, palabras, y sabía exactamente lo que haría con ellas. Pero antes, necesitaba verlos caer con sus propios errores, y para eso bastaba un pequeño empujón más, uno que ya se estaba cocinando entre los pasillos del horror. Cuando pensé que ya lo había visto todo, la grabación del almacén me dejó sin aire. Una noche, cerca del cierre, el gerente estaba con un sujeto desconocido. No era proveedor ni empleado. Vestía elegante, hablaba en voz baja, pero con autoridad. En la conversación, el gerente sacó un cuaderno y comenzó a leer nombres. Clientes, nombres completos, teléfonos, hasta direcciones. Lo peor, junto a cada uno, una nota sobre sus hábitos. Este viene con su amante todos los jueves. Este gasta fuerte cuando bebe. Este tiene problemas con su esposa y suele pagar en efectivo. Era un catálogo de secretos privados, y el hombre, tomando nota, sonreía satisfecho. Chantaje. Información personal de clientes fieles, vendida al mejor postor, como si sus vidas fueran parte del menú. Luego, el gerente soltó una frase que me heló la sangre. Mi jefe ni se entera, está en otra. Mientras esto funcione, podemos sacarle jugo a cada uno de estos idiotas. El otro se rió. Perfecto. Si alguno se pone difícil, ya sabemos por dónde presionar. Eso ya no era solo corrupción. Era un sistema organizado de espionaje y extorsión. Bajo mi techo. Me sentí enfermo. Era como ver cómo mi restaurante, ese que construí para unir familias y celebrar momentos, se había convertido en una cueva de ratas donde se traficaban secretos como si fueran copas de vino. La traición ya no era personal, era empresarial. Ética, moral, humana, todo había sido pisoteado. Apreté el puño. Ya no podía esperar más. Esto no se trataba solo de Clara, ni de las propinas, ni del robo de inventario. Esto era una red oscura que usaba mi nombre como escudo, y mi hijo, mi propio hijo, era parte de ese engranaje. Necesitaba actuar, pero con precisión quirúrgica, y lo haría con la verdad como cuchillo. Y esa verdad estaba por explotar, porque en los próximos días alguien iba a revelar lo impensable, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás, ni para ellos, ni para mí. No aguanté más. Esa mañana, antes de que abrieran, lo esperé en la cocina, apoyado contra la pared, con el delantal puesto y la barba postiza apenas sujeta. Cuando el gerente entró, le dije, ¿alguna vez pensaste en lo que pasaría si el dueño supiera todo lo que haces? Él ni se inmutó. Me miró, sonrió torcido y dijo, «Lo sé, siempre supe quién eras». Esa frase me descolocó. Durante días me creí el fantasma perfecto, el espía infiltrado, el patrón invisible. Pero él me había calado desde el primer día. Tu voz, tu postura, no eres buen actor, viejo. Su tono no era de miedo, era de burla. Como si tenerme ahí disfrazado lo hiciera sentir superior. Como si mi intento de justicia fuera patético. Me sentí ridículo. Pero también me di cuenta de algo más. Su arrogancia era su punto débil. Pensaba que tenía todo tan controlado que ni siquiera se molestó en desenmascararme. Me dejó actuar, me dejó mirar, porque estaba convencido de que no podía hacerle nada. ¿Y qué vas a hacer, papi? Volver a ser el patrón amado. Ya nadie te respeta. Se acercó más, confiado. Tú construiste esto, sí, pero yo lo hice rentable. Yo lo convertí en un verdadero negocio, un sistema que funciona, que paga, que se protege solo.
Me hablaba como si me estuviera enseñando algo, como si me estuviera haciendo un favor. El cinismo le salía por los poros. Quise golpearlo, por Clara, por las propinas, por los clientes traicionados, por mi hijo contaminado. Pero no lo hice, porque yo tenía algo que él no: pruebas, grabaciones, testigos y un plan que estaba a horas de ejecutarse. Así que solo le sonreí y le dije con calma: gracias por confiar tanto en mí. Y me fui, dejándolo solo, convencido de su victoria. Porque no hay derrota más dulce que la que se cocina en la soberbia del enemigo. Y él ya estaba cocido por dentro. Solo le faltaba el fuego final. Lo escuché sin mover un músculo, como quien ve a una víbora hablar con voz humana. El gerente me miró con esa mezcla de desprecio y lástima que solo tienen los traidores confiados. ¿Sabes cuál fue tu error?, me dijo. Creer que este lugar te pertenecía, pero tú nunca tuviste el control de nada. Somos nosotros los que mandamos aquí desde hace años. Cada palabra era un cuchillo en la espalda. ¿Tú pusiste el dinero? Sí, pero el poder, el verdadero poder, ese se gana en la sombra. Mientras tú hacías cenas de Navidad, nosotros manejábamos las cuentas, los proveedores, los secretos, y tú ni cuenta te dabas. Hablaba con un orgullo enfermizo, como si su traición fuera una hazaña. Me describió, sin que yo lo pidiera, cómo manipularon los sistemas, cómo formaron una red donde cada empleado tenía un precio, cómo cualquier intento de lealtad era reemplazado por miedo o dinero. Esto es una familia, pero de las que entierran a los que hablan de más. Y ahí entendí que no solo era un gerente corrupto, era un capo de una estructura enferma. Intentó provocarme, como quien quiere empujar al enemigo para que reaccione antes de tiempo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Salir a llorar a la prensa? ¿Echar a todos? ¿Y luego qué? ¿Contratar angelitos? La gente es así, viejo. Tú eres el único que no lo quiere ver. Me estaba subestimando. Y eso, irónicamente, era su mayor debilidad. Lo dejé hablar, lo dejé exhibirse, porque cada palabra que decía lo hundía más. Yo ya tenía todo grabado, cada confesión, cada rostro, cada cifra. El control que él decía tener estaba en mis manos, solo que aún no lo sabía. A veces, dejar que un traidor se crea rey es la mejor forma de hacerlo caer sin ruido. Y lo más irónico, ese mismo día, mientras él se regodeaba en su discurso de poder, mi equipo legal ya estaba en marcha. Y la caída no sería silenciosa, sería pública, dolorosa y ejemplar. Salí del restaurante como un fantasma. Nadie me notó, ni una mirada, ni un hasta mañana. Caminé por la calle como si el mundo fuera una película sin sonido. Lo que acababa de escuchar me había dejado en estado de shock, no solo por las palabras, sino por la certeza de que por años viví engañado, rodeado de víboras con uniforme y sonrisas compradas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, con la grabadora en la mano y los ojos clavados en el techo. Mi hijo, mi gerente, mis empleados, todos eran parte de un sistema que se alimentaba de mi ausencia. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cuántas veces pasé por el lado de un grito, de un abuso, de una mentira, y no lo escuché? No lloré, no grité, no rompí nada. Pero por dentro me sentía roto, porque no solo habían violado las reglas del negocio, habían violado algo más profundo: mi confianza, mi visión, mi dignidad. Mi silencio, sin embargo, era el primer paso, porque entendí que esta batalla no se ganaba con impulsos, se ganaba con estrategia, y así empecé a planear. Llamé a mi abogado de confianza. Le conté todo, le mostré las grabaciones, las cuentas, los nombres. No podía ser solo una venganza emocional, tenía que ser una intervención quirúrgica, precisa, legal, devastadora.
porque esto no era solo limpiar un restaurante, era limpiar una historia entera. Durante días trabajamos en secreto. Armamos un expediente con cada prueba, cada testigo, cada documento adulterado. Mientras ellos seguían creyéndose intocables, yo construía el final, y cuanto más planeaba, más calma sentía. Ya no era rabia, era justicia cocinándose a fuego lento, y esa calma se convirtió en silencio absoluto el día que regresé. Nadie lo sabía aún, pero ese día sería el último para muchos. La verdad estaba lista para salir del horno, y cuando lo hiciera, nadie quedaría indiferente, porque el patrón ausente había vuelto. Aparecí una mañana cualquiera, pero no llegué solo. 2 abogados caminaban a mi lado, con maletines en mano y expresiones de piedra. Detrás de nosotros, 2 guardias de seguridad, contratados especialmente para ese día, abrían paso entre los empleados sorprendidos. Nadie entendía nada. Algunos me miraban como si estuvieran viendo un fantasma. Otros, directamente, huyeron al fondo del local. Entré sin decir una palabra. El gerente, que estaba en la barra riéndose de algo con mi hijo, se congeló. Su rostro cambió de color en segundos. Mi hijo, al verme, fingió una sonrisa forzada. «Papá, qué sorpresa», pero su voz temblaba. Sabía que el juego se había terminado, y aún no sabía lo mucho que había perdido. Los abogados comenzaron a repartir papeles, citaciones, suspensiones, terminaciones de contrato. Uno a uno, los implicados comenzaron a recibir su castigo. No hubo gritos, ni escándalos, solo silencio. El tipo de silencio que se hace cuando el poder cambia de manos. Algunos intentaron justificarse, llorar, negociar, pero ya era tarde. Las pruebas hablaban solas. Me acerqué al gerente y le dije al oído: «Dijiste que ustedes mandaban aquí, ahora manda la ley». No contestó. Bajó la cabeza como un perro descubierto robando. Mi hijo intentó acercarse, pero levanté la mano. «Tú espera». Aún no era su turno. Aún le quedaba la humillación que más dolía, la pública. Los clientes miraban en silencio. Algunos ya sabían que algo raro pasaba. Otros grababan con sus teléfonos, sin entender del todo. Pero todos sabían que estaban presenciando el final de una era. Una limpieza profunda, una caída masiva. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control. Y aún faltaba la mejor parte, porque mientras las ratas corrían buscando una salida, alguien inesperado iba a subir al escenario. Una persona que, desde las sombras, había soportado todo, y que ahora iba a recibir mucho más que justicia. Nos reunimos en el salón principal, justo antes del almuerzo. Los clientes fueron amablemente retirados con una excusa protocolar. Lo que estaba a punto de pasar no era para ojos externos, aunque, honestamente, ya había teléfonos grabando por todos lados. Me paré frente a todos los empleados. Ya no llevaba disfraz. Era yo, con mi voz, mi cara y una determinación que no dejaba espacio para dudas. Sé todo lo que ha pasado aquí dentro, comencé. Nadie respiraba. Durante semanas observé, escuché, grabé y confirmé lo que muchos sospechaban. Este lugar estaba podrido, pero eso cambia hoy. Señalé al gerente, al barman, al chef, a varios camareros, uno por uno. Están despedidos, con efecto inmediato, y enfrentarán cargos penales. Un murmullo recorrió el salón. Algunos intentaron hablar. «No es justo», gritó uno. Otro se puso a llorar. El chef soltó una carcajada nerviosa. «¿Vas a destruir todo por unos chismes?». Yo no respondí. Solo hice una seña a los guardias, que comenzaron a escoltar a los implicados hacia la salida. La escena fue tensa, pero limpia. Nada de gritos, solo vergüenza, y cámaras registrándolo todo. Mi hijo aún estaba parado al fondo, inmóvil, mirando cómo el imperio que pensaba controlar se derrumbaba delante de sus ojos.
Yo sabía que ese sería su momento más duro, pero aún no era hora de hablarle. Primero, tenía que hacer algo más importante, algo simbólico, algo justo. Llamé a Clara. Sí, frente a todos. Ella tuvo el valor que ninguno de ustedes tuvo, dije. Fue silenciada, ignorada, acosada, pero nunca dejó de luchar con dignidad. Su rostro se llenó de confusión. Pensó que iba a ser despedida también, pero no. Me acerqué, le di la mano y anuncié: a partir de hoy, Clara es la nueva gerente del restaurante. El salón explotó en murmullos. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Clara temblaba. No sabía si llorar o huir, pero su mirada lo decía todo. Por fin, alguien le creía, y eso era apenas el comienzo, porque lo que venía a continuación iba a cambiar su vida para siempre. El silencio que se hizo tras mi anuncio fue más elocuente que cualquier discurso. Clara me miraba como si yo estuviera hablando en otro idioma. Su rostro estaba congelado, entre incredulidad y miedo. ¿Yo?, murmuró. Asentí con firmeza. Tú, porque este lugar necesita a alguien que entienda lo que significa respeto, dignidad y trabajo honesto. Y tú lo viviste todo en carne propia. Los empleados comenzaron a reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros bajaron la cabeza con vergüenza. Aquellos que habían sido cómplices sabían que sus días de impunidad habían terminado. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar, pero no le salían las palabras. Le di tiempo. No necesitaba decir nada. Su historia ya lo había dicho todo. Entonces saqué un documento del portafolio del abogado. Y no solo eso, añadí. A partir de hoy, Clara tendrá participación en las ganancias del restaurante, no como un regalo, sino como un acto de justicia. Porque hay personas que no solo merecen un puesto, merecen una oportunidad real para cambiar su vida. El murmullo se volvió aplauso, esta vez sincero. No fue un gesto simbólico, fue una decisión estratégica, porque alguien que había sufrido la peor cara de ese lugar sabría cómo reconstruirlo desde el alma. Clara no solo tenía coraje, tenía visión, tenía humanidad, y era justo eso lo que el restaurante había perdido durante tanto tiempo, lo que yo mismo había perdido. Ella me abrazó. No dijo nada, solo lloró. Lloró por todo lo que había aguantado, por todo lo que le negaron, y por lo que ahora finalmente le pertenecía. En ese momento supe que el cambio era real, que el lugar tenía futuro, que las raíces podridas podían ser arrancadas, si se tenía el valor de hacerlo, pero aún faltaba un rostro por enfrentar, un apellido que pesaba más que todos los demás, porque ahora era el momento de mirar a los ojos a mi propio hijo y hacerle entender que el apellido no garantiza herencia y que la traición sí tiene precio. Mi hijo dio un paso al frente. Tenía el rostro tenso, pálido, con ese orgullo herido que solo sienten los que jamás imaginaron ser expuestos. «Papá, espera, esto es un malentendido». Su voz temblaba. Buscaba simpatía, pero nadie respondía. No tenía idea de lo que pasaba. El gerente me manipuló también. Yo solo quería ayudar. Pero ya nadie le creía, ni siquiera él mismo. Intentó girar el discurso. Si cometí errores, fue por falta de experiencia. Yo quería lo mejor para el restaurante. El aire era espeso. Se aferraba a cualquier excusa que pudiera sonar creíble. Pero entonces Clara se adelantó. Ya no temblaba. Lo miró con una calma que solo tienen los que cargaron con demasiado silencio durante demasiado tiempo. «Tú sabías», dijo ella, firme, sin rencor. «Fuiste tú quien me dijo que me callara, que el chef era intocable, que si hablaba, iba a perjudicarme a mí misma». Un silencio brutal se apoderó del lugar. Todos la miraban a ella. Luego, lo miraban a él. Y en segundos, la máscara de víctima que mi hijo intentaba sostener se deshizo.
Los empleados comenzaron a murmurar. Yo también se lo conté a él. Él firmó mi horario alterado. Él sabía lo de las propinas. Era como si, de pronto, todos despertaran del hechizo. Ya no había jerarquía que lo protegiera, solo verdades cayendo como piedras. Mi hijo no era una víctima, era un cómplice, un encubridor, un traidor con apellido. Lo vi derrumbarse, pero no hice nada por detenerlo. Era necesario, porque a veces la caída no es castigo, es aprendizaje. Y él necesitaba caer para entender el peso de cada decisión que tomó con arrogancia. Ya no era el hijo del dueño, era el hombre que había traicionado su propio legado. Y mientras todos murmuraban a su alrededor y él bajaba la cabeza, avergonzado por fin, anuncié la última decisión, una que sellaría para siempre su destino dentro del negocio, y que lo obligaría a enfrentar cara a cara las consecuencias de lo que había sembrado. Cerré el restaurante ese mismo día, sin promesas, sin fechas, sin comunicados de prensa, solo una pizarra en la puerta que decía: cerrado hasta nuevo aviso, estamos limpiando más que los pisos. Y así empezó la transición, porque no se trataba de cambiar de menú, se trataba de cambiar de alma, de arrancar el veneno desde la raíz y sembrar algo completamente nuevo. Durante semanas, el local quedó en silencio. Por fuera parecía una pausa, por dentro era una revolución. Llamé a exempleados que habían sido despedidos por no encajar, por no ser flexibles. Gente honesta que había sido desplazada por negarse a participar en la podredumbre. Les ofrecí volver, pero esta vez como socios, no como subordinados. Les dije: este lugar no será más un negocio de uno, será un proyecto de muchos. Aquí no se venderá comida, se servirá dignidad. Y no era discurso barato. Clara lideraba el equipo de planificación. Otros ayudaban a rediseñar procesos. Cada decisión era discutida. Cada voz era escuchada. El poder se redistribuyó como nunca antes. La propuesta era simple y radical. El nuevo restaurante sería gestionado por quienes conocían el infierno, pero decidieron no convertirse en demonios. Sin jerarquías abusivas, sin secretos, con cámaras abiertas, cuentas transparentes y un sistema donde cualquier injusticia sería denunciada y atendida en tiempo real. No todos creyeron en el nuevo modelo. Algunos se burlaron, dijeron que era demasiado idealista, pero yo ya no quería complacer al mercado. Quería cambiarlo. Quería demostrar que se puede ganar dinero sin perder el alma, y que un restaurante no se mide por sus platos, sino por cómo trata a su gente. Y así, después del cierre más importante de mi vida, el verdadero restaurante estaba por abrir, uno que no llevaría solo mi nombre, sino el de todos los que alguna vez fueron silenciados. Porque cuando la verdad es el ingrediente principal, el éxito se cocina solo. Y ahora que conoces toda la verdad, dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Hubieras tenido el valor de disfrazarte para descubrir una traición? ¿De despedir a tu propio hijo? ¿De poner en manos de una víctima la dirección de tu legado? ¿O te hubieras hecho el ciego, como tantos hacen, dejando que el poder se pudra en silencio mientras todo lo que amas se derrumba? Esta historia no es solo un escándalo empresarial, es un espejo, uno que te pregunta qué estás tolerando, qué estás ignorando y cuántas verdades estás dejando pasar por miedo a actuar. Porque el cambio empieza cuando dejamos de proteger lo cómodo y empezamos a defender lo justo. Así que te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el verdadero error del protagonista? ¿Y qué final merece alguien que lo arriesgó todo para hacer justicia? Porque sí, hay dos posibles finales. Final 1. El restaurante renace, se vuelve un ejemplo internacional de justicia laboral. Y el hijo, tras años de terapia y reflexión, regresa transformado, dispuesto a servir, no a mandar. Final 2. El restaurante fracasa, la presión del sistema lo ahoga.
Clara es saboteada desde dentro y el hijo regresa, pero para comprar el local en bancarrota y vengarse. ¿Tú cuál crees que fue el verdadero final? Y si quieres seguir aprendiendo con historias reales que revelan lo que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que no acepta vivir con los ojos cerrados.